El vuelo 621 se encontraba ya en la fase final de la aproximación al aeropuerto de Toronto. A muy baja altura, el ingeniero comentó algo sobre unas nuevas casas que estaban construyendo cerca del aeropuerto, junto al lago Ontario. Muy caras, por cierto, comentó el primer oficial Rowland. Sí, debe haber mucho rico por esta zona, añadió el capitán. Se encontraban a 1000 pies, y las siguientes palabras fueron del copiloto comenzando a verificar algunos datos antes del aterrizaje. «5 de julio de 1970, Aeropuerto Internacional de Montreal, Canadá. Son las 6:30 de la mañana, y aquí el vuelo 621 de Air Canada, un DC-863 prácticamente nuevo, está acomodando a 100 pasajeros que se dirigen a Los Ángeles. El vuelo incluye una escala en Toronto, a tan solo 1 hora de Montreal. El 29 de abril de 1970, la aerolínea de bandera canadiense Air Canada recibió un nuevo avión de pasajeros de 4 motores de la serie McDonnell Douglas DC-860. La serie 60, una mejora de la serie más pequeña DC-850, que Air Canada había operado desde 1968, presentaba una cabina de pasajeros alargada que la convirtió durante un tiempo en el avión de pasajeros de mayor capacidad del mercado, hasta que fue superada por el Boeing 747. Air Canada compró 14 aeronaves de este nuevo modelo, que llegaron a lo largo de 1970 y finalmente permanecerían en servicio hasta 1986. El clima en el día de hoy es perfecto para volar, con solo unas pocas nubes dispersas, viento mínimo y sin informes de turbulencias. Los 100 pasajeros que abordaron el DC-8 podían esperar un viaje tranquilo, al igual que la tripulación, compuesta por 6 asistentes de vuelo y 3 pilotos. Al mando estaba el capitán Peter Hamilton, de 50 años, un piloto veterano tanto por sus 20.000 horas de vuelo como por su tiempo en la Real Fuerza Aérea Canadiense, con la que vio acción en la Segunda Guerra Mundial. Junto a él estaba el primer oficial Donald Rowland, de 40 años, que tenía alrededor de 9.000 horas y también era un exaviador de la RCAF, aunque su carrera desde entonces no había estado exenta de contratiempos. 2 años antes, en 1968, le habían dicho que no tenía ninguna posibilidad de ascender a capitán en un futuro próximo. Y por último estaba el ingeniero de vuelo de 28 años, oficialmente segundo oficial, H. Gordon Hill, que tenía mucha menos experiencia que ambos pilotos, con tan solo 1.200 horas y una carrera de piloto que se remontaba no más allá de 1965. A las 7:17 de la mañana, el avión comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y pusieron rumbo a Toronto. Pocos minutos después ya estaban establecidos en su altura de crucero. Los pilotos, visiblemente de buen humor, charlaban sobre temas variados. El lunes por la tarde estuve paseando por la ciudad yo solo, y acabé en un pub que no visitaba desde 1944. Al día siguiente recordé por qué dejé de ir. No pude levantarme hasta las 2 de la tarde. Algunas risas se escucharon en la cabina tras este comentario, aunque rápidamente fueron interrumpidas por el controlador. 621, descienda a 8.000 pies para iniciar aproximación. Recibido. 621. Después de esto, la charla continuó. En 1970 los pilotos aún no estaban obligados a mantener conversaciones sobre temas concretos por debajo de los 10.000 pies, y la tripulación del vuelo 621 siguió mezclando conversaciones operativas y personales a medida que se acercaban al Aeropuerto Internacional de Toronto. La grabadora de voz de la cabina captó una conversación sobre la paga, seguida de vectores del control de aproximación de Toronto,
luego algunos silbidos y finalmente la comprobación de alcance mientras los pilotos configuraban su avión para la aproximación. Hasta que uno de los chequeos previos al aterrizaje generó una pequeña discusión entre los pilotos. Armaremos los spoilers antes del flare. No, mientras yo pilote, los activarás directamente cuando el avión toque tierra. Yo sinceramente prefiero armarlos antes y que se activen automáticamente en el aterrizaje. Me parece muy bien. Cuando estés tú a los controles, así lo haré. Perfecto, entonces los activaré manualmente al tocar tierra. Realmente, ninguna de estas dos acciones era correcta. En Air Canada, el procedimiento estándar era armar los spoilers durante la lista de verificación previa al aterrizaje a una altura de al menos 1000 pies sobre el suelo. Pero a algunos pilotos de Air Canada no les gustaba volar los últimos 1000 pies con los spoilers armados debido al riesgo percibido de un despliegue no ordenado. Y como resultado, habían surgido varios procedimientos alternativos no aprobados. Para armar los spoilers de manera automática, un piloto podía tirar de la palanca del spoiler hacia arriba, activando un enclavamiento mecánico que haría que los spoilers se desplegaran automáticamente una vez que las ruedas tocasen tierra. Alternativamente, si surgiera la necesidad, los spoilers podrían desplegarse manualmente tirando de la palanca del spoiler hacia atrás hasta el tope en lugar de hacia arriba. Todos los aviones de gran tamaño están equipados con alerones, unos paneles que se elevan desde las alas para interrumpir el flujo de aire y reducir la sustentación. Las aplicaciones de los alerones incluyen mejorar la velocidad de descenso sin aumentar la velocidad aerodinámica del avión. También ayudan a hacer girar el avión cuando se despliegan asimétricamente. Y finalmente, reducir la sustentación después del aterrizaje, de modo que el peso del avión se asienta sobre las ruedas, aumentando la eficacia de los frenos. El vuelo 621 se encontraba ya en la fase final de la aproximación al aeropuerto. Volando a poco más de 1000 pies de altura, el ingeniero comentó algo sobre unas nuevas casas que estaban construyendo cerca del aeropuerto, junto al lago Ontario. Muy caras, por cierto, comentó el primer oficial Rowland. Sí, debe haber mucho rico por esta zona, añadió el capitán. El avión se encuentra ya a tan solo 1000 pies de altura y descendiendo hacia la pista. Están a punto de aterrizar. El copiloto hace un último repaso antes de tocar tierra. Compruebe 3 verdes, 4 presiones. Spoilers en flare. Muy bien. Frenos 3 en verde, 4 presiones, spoilers en el flare. No, spoilers en flare no. Cuando toquemos tierra. Cierto, disculpe capitán, la costumbre. Spoilers cuando toquemos tierra. Bueno, mira, me rindo. Vamos a hacerlo a tu manera. Ármalos en el flare. Pese a lo que habían hablado anteriormente, finalmente el capitán accedió a hacerlo a la manera del copiloto. Rowland soltó una pequeña risa malvada. Al parecer, el capitán le había dejado ganar. 1000. Volando a apenas 100 pies, el avión por fin llegó al umbral de la pista. Hamilton comenzó a reducir la potencia y elevar el morro para hacer el aterrizaje, momento en el que gritó «OK», la señal para armar los alerones. El primer oficial Rowland agarró inmediatamente la palanca de los alerones para obedecer. Fue en ese momento cuando el copiloto cometió un error simple pero terrible. En vez de armar los alerones, los desplegó. Su cabeza después de tanta discusión había asimilado que los extendería al tocar tierra y los extendió, pero aún estaban a 60 pies del suelo. Con la sustentación de las alas severamente reducida, el avión cayó con muchísima fuerza contra el suelo. El capitán rápidamente se dio cuenta del error y metió máxima potencia para intentar volver a elevarse, pero la tasa de descenso era demasiado alta. Finalmente, el DC-8 acabó golpeando con una fuerza de más de 5G el suelo. El golpe fue tremendo, pero aparentemente el tren de aterrizaje lo había soportado. No corrió tanta suerte el ala derecha. El avión se volcó parcialmente hacia ese lado y el motor número 4 golpeó el suelo y se desprendió junto a su pilar de sujeción.
Los pilotos no se dieron cuenta de esto, y el avión se elevó de nuevo debido a la maniobra de Goaraud acometida por el capitán. Ascendieron aparentemente sin dificultad. Lo siento, Pete. Está bien, vamos a aterrizar esto. En ese momento, mientras ascendían, el controlador se puso en contacto con ellos. 621 tiene dos opciones. Puede realizar un giro de 270 grados y aterrizar en la pista 5R. O si lo prefieren, realizar un ascenso más largo para que hagan sus comprobaciones. El controlador no les dijo nada sobre la pérdida del motor número 4. Pensaba que ellos lo sabrían mejor que él. Los pilotos no tardarían en darse cuenta de lo que estaba pasando. El avión se inclinaba hacia la derecha y por fin el ingeniero gritó: «Hemos perdido el empuje del motor 4». Aún no sabían que lo que había pasado es que lo habían perdido literalmente. Lo que había en el ala era un agujero en el lugar del motor. Pero el gran problema era algo que no podían imaginar. El golpe y posterior desprendimiento habían generado un agujero en el tanque de combustible, y este salía a chorros por el ala derecha. El ingeniero volvió a gritar: «El flujo de combustible no llega al motor 3. Está a punto de pararse también». El gran problema pilló a los pilotos en pleno ascenso. Rápidamente, contactaron con el controlador para pedir una pista libre urgentemente. Este les sugirió la pista 5, ya que la 32 la habían cerrado para limpiar los escombros. Mientras giraban para volver al aeropuerto, lo inevitable sucedió. Unos cables cortados por el desprendimiento del motor hicieron contacto con el combustible y el ala derecha comenzó a arder. Poco a poco el ala se deshacía, hasta el punto que el motor número 3 también salió volando del ala. El daño era ya irreversible en pleno vuelo. Inevitablemente, después de esto, el DC-8 comenzó a caer en espiral hacia el suelo. La grabadora de voz grabó una última frase del copiloto antes de impactar. «Lo siento, Pete», volvió a repetir el primer oficial. Un segundo después, el avión explotaría en 1000 pedazos contra una granja cercana al aeropuerto. Las 109 personas a bordo perecieron en el momento del impacto. ¿Qué había pasado? ¿El error del copiloto fue tan letal o había algo más? Tras examinar los restos y revisar el contenido de las cajas negras, los investigadores de accidentes aéreos que trabajan para la Junta de Investigación pudieron establecer la secuencia básica de los acontecimientos que llevaron al accidente. La causa inmediata fue bastante simple. A una altura de 60 pies sobre el suelo, cuando el capitán Hamilton pidió que se armaran los spoilers, el primer oficial Rowland desplegó inadvertidamente los mismos, reduciendo gravemente la sustentación y haciendo que el avión cayera con fuerza sobre la pista. En el golpe se perdió el motor número 4 y esto generó una fuga de combustible que acabó en fuego por el chispazo de algunos cables rotos. El motor 3 también se desprendió en pleno vuelo. El fuego acabó por derretir una gran parte del ala derecha, lo que provocó la pérdida de control irreversible del vuelo 621. Los investigadores creen que si la extensión de los spoilers se hubiera producido medio segundo antes, el avión podría haber vuelto a ascender tras la maniobra del capitán. También aseveran que si se hubiese producido medio segundo después, habrían golpeado con tanta fuerza al suelo que no podrían haberse elevado, lo que a posteriori parecería una mejor opción dado el dramático final del DC-8. Según los manuales de McDonnell Douglas, es imposible desplegar los spoilers de manera manual mientras el avión se encuentra en vuelo, algo que se comprobó que no era verdad. En ningún apartado venía especificado, pero McDonnell Douglas apuntilló que el sistema que evita el despliegue manual de los spoilers solo funcionaría con el tren de aterrizaje replegado. Cabe reseñar que este modelo no podía usar los spoilers en vuelo, ya que para eso tenía un sistema de reversa en los motores interiores que ayudaría a los pilotos a descender más rápidamente sin aumentar su velocidad. El 30 de julio de 1970, 52 víctimas, 49 de las cuales fueron identificadas, fueron enterradas en el cementerio de Mont Pleasant,
y en mayo de 1971 se erigieron un obelisco y un monumento de piedra en el lugar, con los nombres de las 109 víctimas. Air Canada agregó un monumento adicional en el cementerio. Desde que ocurrió este accidente, la zona circundante al lugar del accidente ha experimentado una importante urbanización residencial. En enero de 2007, los propietarios de los terrenos junto con los promotores inmobiliarios presentaron una solicitud para designar una sección del lugar del accidente como cementerio y jardín conmemorativo. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y gracias también a los nuevos miembros del canal por su apoyo. Esta semana damos la bienvenida a Jorge García, PS3 Eduardo 1365 y a Steven Cuadros. Nos vemos la semana que viene, amigos.